Específicamente, este es un tema para padres y para aquellos que van a ser padres también. Y como algunos hermanos no están, pero van a tener que verlo por la transmisión entonces, ¿no? Vamos a tener que repetir el mensaje. Vamos a hacer una oración para empezar el mensaje de ahora. Cierre sus ojos. Padre, te agradecemos por esta hora que nos permites congregarnos y nos permites transmitir también tu palabra, Señor. Y queremos en este día, Padre, transmitir aquello que tú quieres enseñarnos. Principalmente, Señor, dirigido a los padres, dirigido esta enseñanza a poder ser padres como tú quieres, conforme a tu corazón. Que podamos aprender, Señor, en esta hora el mensaje, la palabra que nos quieres transmitir en este momento, y que nuestros hermanos y que todo tu pueblo sea bendecido y edificado. A ti sea toda la gloria, Espíritu Santo, ayúdanos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a leer algunas reflexiones para los padres. Los que pueden tomar nota, toman nota, y si no, también después lo oyen, ¿no? Y son muy lindas reflexiones específicamente para los padres. También lo puede usar para compartir con sus padres en casa, mañana que todos vamos a estar en casa. Y dicen así algunas de ellas: lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre. Es más fácil para un padre tener muchos hijos que para un hijo tener un buen padre. No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo. No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre. Un buen padre vale por 100 maestros. Qué lindas son estas reflexiones que logré alcanzar. Y me parecieron muy buenas, y por supuesto que hay que introducirnos en el contenido de cada una de ellas. Una de las cosas que a mí me trajo enseñanza o confirmación de lo que Dios nos enseña a nosotros es, por ejemplo, ¿no? El hombre sabio o un padre sabio es el que realmente conoce a su hijo. Entonces, ser papá, ser padre con el título solamente, pues es algo fácil de hacer y fácil de ser, hablando del nombre, pero el buen padre es el padre sabio. ¿Y quién es un padre sabio? Es el que conoce a su hijo. Y otro de las reflexiones también que tengo aquí en esta lista, por ejemplo, es aquella que dice: lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre. Entonces, muchos padres se califican: no, yo no soy un buen esposo, pero sí soy un buen padre. Eso es algo incongruente, es algo fuera del orden, es algo fuera del modelo, del diseño que Dios ha establecido en su palabra y de lo que verdaderamente va a trascender en la vida de un hijo. Eso no es real. Muchos hombres dicen eso, en el mundo lo vemos, hay muchos ejemplos de ello. Sin embargo, lo verdadero, lo ideal, lo perfecto o el diseño del Señor es el padre verdadero, el buen padre, el padre que ama a sus hijos. Primeramente ama a la madre de esos hijos, o ama a su esposa. Entonces, el amor a la madre de los hijos o el amor a la esposa tiene que ser ideal para que verdaderamente se vierta un amor hacia los hijos. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca, el tema es: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y tiene que ver mucho con lo que estamos
aquí leyendo en las reflexiones, porque vamos a hablar acerca del conocer. Y esto es necesario para todo hombre que quiere ser un buen padre. Vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 7. Juan capítulo 14, versículo 7. Amén. Dice así la palabra del Señor: si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Veamos que aquí el Señor Jesús está hablando. Vamos a seguir leyendo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vamos a introducirnos en estos versículos, en estas palabras de nuestro Señor Jesús, porque el punto céntrico aquí en todos estos versos es lo que Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En eso nos vamos a centrar para poder sacar puntos importantes de cómo realmente ser un buen padre, porque mucha gente dice: nadie nace sabiendo ser padre, se aprende, pero la Escritura nos da mucha enseñanza para hacerlo bien, aun cuando de repente tengamos la justificante o el argumento de que yo no tuve un buen padre y no me enseñó a ser un buen padre, por lo tanto soy así porque a mí nadie me enseñó. Pero nuestro Señor Jesús sí nos ha dejado grande enseñanza para ser buenos padres, y eso es lo importante. Bien, entonces, primero, número uno, ¿qué nos muestran estos versículos? Número uno, Jesús viene a revelarnos al Padre. Diga conmigo: Jesús viene a revelarnos al Padre. Todo aquel que comienza a conocer a Jesús, al final va a terminar conociendo al Padre, porque ese es uno de los motivos y propósitos que Jesús tuvo al venir aquí a la tierra, además de la redención. Jesús viene a revelar al Padre. El contexto de la historia nos enseña, nos muestra que el Padre no ha sido conocido a la dimensión en la que Jesús viene a mostrarlo. Era conocido con sus diversos nombres, como todos muchas veces hemos escuchado. Dios es el Elohim, Él es el Shaddai, Él es, ¿qué más? A ver, Él es el gran yo soy, Él es Yahweh, ¿verdad? Y muchos nombres acerca de Dios. Pero la característica particular y la esencia del Dios eterno que viene a ser revelado a través de Cristo es la paternidad. Amén. Es la paternidad. Por eso es que Jesús en este episodio nos va a mostrar verdaderamente una gran profundidad de cómo es que vamos a conocer al Padre, y en este caso específico, para ser buenos padres. Bueno, el que tiene oídos para oír, que pueda oír lo que el Espíritu quiere enseñarnos. Amén. Entonces, el punto número uno habíamos dicho que es que el Hijo viene a revelar al Padre. O sea, Jesucristo viene a revelar al Padre. El conocimiento que nos muestra Jesús acerca del Padre, producto de la relación y de la intimidad de Jesús con el Padre, va a dar a luz, va a manifestar la expresión de la paternidad de Dios, del Dios eterno, del Padre eterno, del gran yo soy. Entonces, aquí vamos a ver específicamente cuando Felipe
le dice al Señor. ¿Qué le dice Felipe al Señor? Felipe le dice al Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Eso le dice Felipe. Es decir, ¿cuántas personas le han dicho a Dios, Señor, quiero verte? ¿Cuántas personas le han dicho a Dios eso? Oh, Señor, yo quisiera verte así, verte con estos ojos físicos. O Señor, yo quisiera oír tu voz, ¿no? Yo quisiera escucharte. Prácticamente eso era lo que Felipe le estaba diciendo a Jesús. Muéstranos al Padre. O sea, Jesús, quiero ver a Dios, quiero ver al Padre, con estos ojos quiero verlo. Ahora, Jesús no responde diciendo a Felipe, a ver Felipe, ya voy a cumplir tu deseo, voy a hacer que mi Padre se muestre a ti. Jesús no hace eso. Jesús no le muestra de esa manera al Padre. Más bien, nos va a enseñar algo bien importante. El Señor Jesús le responde a Felipe de la siguiente manera. Versículo, ¿dónde está? Versículo 9, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo le responde Jesús? Le responde con una pregunta, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. En otras palabras, Felipe, tanto tiempo me has visto así. Tú me has visto con tu ojo, me has visto, Felipe, a mí. Me has visto, todos los días me has visto. Mañana, tarde y noche, tú me has visto, Felipe, a mí. Me has mirado, con tus ojos físicos me has mirado. Y aún así, no me conoces. No me conoces. Entonces, esa respuesta nos habla muchas cosas importantes. Y algo importante es que tú te la puedes pasar viendo a una persona años de años y no conocerle. Y no conocerle. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Mi hijo Steven tiene 12 años, ha cumplido. 12 años ha visto mi rostro todos los días, de mañana y de tarde y de noche. Sin embargo, el que él me conozca, podría decir, no lo sé, tal vez será apenas 5% de quién soy yo. ¿Alguien me está entendiendo? Porque este conocer que está hablando el Señor es algo que va más allá de la vista, de conocer por ver, conocer por ver. El discípulo Felipe le había dicho así al Señor, le había dicho, muéstranos al Padre. Si yo lo veo al Padre, si yo lo veo con estos ojos, yo lo voy a conocer. Jesús responde, Felipe, tanto tiempo estás conmigo y no me conoces. Entonces, la respuesta del Señor Jesús es, por más que tú puedas ver a alguien, no quiere decir que tanto que lo veas, tú le vas a conocer. Y tenemos el conocimiento de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Pregunta, ¿el pueblo de Israel en alguna medida literal, tangible, vio al Dios eterno? Sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Nadie como el pueblo de Israel que vio en alguna medida al Dios sobrenatural. ¿Pero le conocía? No. Y Felipe está cayendo en lo mismo. Felipe está tomando la misma postura y la postura de Felipe es la postura de mucha gente sin Dios y, entre comillas, con Dios dentro de las iglesias. Pensando que cuando ellos dicen, muéstrame al Padre, es decir, quiero ver una señal, es decir, quiero ver la sobrenaturalidad,
Es decir, quiero oírlo audiblemente o quiero ver algo espectacular y entonces muéstrame y nos basta. Es decir, yo voy a creer con todo mi ser y le voy a servir y le voy a seguir. Mentira. Falso. Es falso eso. ¿Cuántas veces Dios se ha mostrado y se ha revelado de muchas maneras y la gente por haber visto eso o por haber oído aquello o por haber experimentado eso no le ha conocido? No le ha conocido. Entonces Jesús está dando aquí una tremenda respuesta a Felipe. Y eso a mí me hace pensar mucho en cómo somos nosotros. Porque la revelación del Padre, que es a través de Jesús, no se puede dar de una manera por vista. Tiene que ser una revelación del conocimiento que lo va a dar el Espíritu Santo a todo aquel que realmente lo quiera conocer. Pero asimismo, las relaciones interpersonales, hoy estoy hablando acerca del Padre, de los padres, de la paternidad, estoy hablando acerca de eso. ¿Cómo yo voy a pretender ser un buen padre? Es imposible que yo sea un buen padre si yo no conozco a mí. No. A mi hijo. Si yo no dedico verdaderamente, si yo no dedico la inversión de lo que sea necesario para conocer a mi hijo, yo puedo vivir con mi hijo 30 años y no haberle conocido. Puedo saber de repente que le gusta el frijol, puedo saber que de repente le gusta el pollo a la brasa, puedo saber de repente que le huele mal el pie, no sé, puedo saber ciertas cosas, pero el conocimiento que el Señor nos quiere dar aquí, va a la esencia de la persona. Aquel que verdaderamente quiere desarrollar una buena paternidad y ser un buen padre, tiene que conocer, tiene que conocer. Y vale decir, yo quiero tomar ese mismo principio, esa misma verdad para todas las direcciones y especialmente, por ejemplo, para los matrimonios. Para el matrimonio, o sea, el esposo puede tener 20 años al lado de su esposa y no conocerle. Un esposo puede pasar 30, 40, 50 años al lado de la misma mujer que lo ve de mañana y de noche, que duerme con ella, que se levanta con ella, que desayuna o cena con ella, y etcétera, día tras día y pasar los años y no conocerle. Ese principio es para todo. Vamos a enfocarnos en la revelación del Padre. Amén. Jesús dijo otra vez, volvamos al tema, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, como tú dices, muéstranos al Padre. Felipe, si yo estoy contigo 3 años, todos los días, y tú me vienes a decir, muéstranos al Padre, Felipe, no me conoces. ¿Qué pasa, Felipe? Cada día viéndome, cada día oyéndome, cada día caminando conmigo, cada día haciendo esto y lo otro y no me conoces. Aleluya. Eso es una revelación. Eso es una revelación. Necesitamos revelación. Hoy día nuestros hermanos Fernando y Carmen cumplían 10 años de matrimonio. Aleluya, los bendecimos y los felicitamos, amén, por 10 años, diga 10 años.
Sus 10 años. ¿No se aburren 10 años? Aleluya. Hermano Hugo, ¿cuántos años tiene con su amada María? 46 años. Dios mío, aleluya. 46 años, aleluya. Carlitos, ¿cuántos años tiene con su amada Patricia? 7 meses. ¿Y cuántos días? Uy, ya la agarré. Uy, ya la agarré, ¿ves? ¿Y cuántas horas? Aleluya. Wow. Hermano, el conocer es algo que usted y yo tenemos que verdaderamente determinarnos en desarrollar. Diga, lo tengo que desarrollar. Diga, lo tengo que desarrollar. El conocer. Diga, el conocer. Ahora, decíamos que Felipe quería ver físicamente al Padre, físicamente. Pensaba que porque lo hubiera visto físicamente, eso bastaría para que Felipe fuera, wow, un poderoso hijo de Dios, un poderoso discípulo, un poderoso seguidor y no más cuestionaría ni dudaría de nada. Sin embargo, esa no es una verdad, es falso. Y entonces el Señor Jesús nos abre el entendimiento para darnos cuenta de que eso no es así. Entonces nos va a llevar a un nivel mayor, porque lo que nosotros necesitamos para poder conocer al Padre, diga, yo necesito percibir quién es Él y cómo es Él. ¿Por qué percibir? Porque la palabra percibir significa comprender. La palabra percibir significa captar, significa tomar conciencia, significa discernimiento. La palabra percibir significa todo ello. Vuelvo a repetir, comprender, captar, tomar conciencia, discernimiento y aún todavía más que ello. Solamente he puesto algunos significados, algunos sinónimos, nada más. Pero hay mucho más en la palabra percibir. Entonces, cuando Jesús le responde a Felipe, Felipe, yo he estado contigo cada día por 3 años y no me conoces. O sea, Felipe, tú no me has comprendido a mí. Felipe, tú no me has captado el mensaje que yo he estado trayendo para ti. Felipe, tú no has tenido esa conciencia para recibir lo que Dios quiere hacer contigo. Felipe, tú no. Aleluya. Tú no has discernido aún todavía la revelación del reino de Dios, Felipe. Eso le estaba diciendo Jesús a Felipe. Entonces, cuando nosotros realmente vamos a conocer al Padre para desarrollar paternidad, diga, yo tengo que percibir al Padre. A través de Cristo, a través de Jesús. No puede darse, mire hermanos, yo tengo, a ver, ¿cuántos años tengo? 46, menos 20, ¿cuánto es? 26, entonces yo tengo 28 años de seguir al Señor. Y en el primer momento que conocí al Señor, yo conocí a Jesús. O Jesús me encontró a mí. Pero la revelación que yo tuve fue de Cristo, mi Señor y Salvador. Pero yo no tenía la revelación del Padre. Yo no conocía quién era el Padre. Pero la misión del Espíritu Santo es que en la medida que tú conoces a Jesús, a Cristo, tu Señor y tu Salvador, tú tienes que terminar conociendo al Padre, porque esa es la finalidad de Cristo. Porque para eso vino Jesús. La obra redentora es solo para que tú tengas acceso al Padre, la obra redentora. Pero la revelación de la paternidad, la revelación del Padre, que es a través de Jesús y por obra del Espíritu Santo, es algo
que se te será revelado en el camino si verdaderamente caminas con Cristo. Amén. Si verdaderamente caminas con Cristo, tiene que venir la revelación de la paternidad del Padre, su paternidad. Y cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros vemos en la mayoría de ellos, en muchas abundantes escrituras, que Jesús, todo lo que va a hacer cuando se dirige a la gente, sean discípulos o la multitud, pero se va a dirigir a ellos transmitiendo la paternidad del Señor, la paternidad de Dios, la paternidad de Dios. Y eso lo vemos por doquier en el evangelio. Sin embargo, a pesar que lo podamos ver o lo podamos leer, etcétera, etcétera, y podamos repetir y repetir y repetir, sin embargo, puedo pasarme así mucho tiempo y no conocer al Padre. Y eso es algo que yo anhelo que Dios pueda romper en la vida de los hijos de Dios, principalmente de los hombres de Dios, principalmente de los hombres, porque hay una urgencia tremenda, hay una urgencia de parte de Dios, de parte de los cielos, que se pueda levantar padres según el modelo de nuestro Señor Jesucristo, según la revelación que el Espíritu Santo trae por medio de la palabra. Dios, el cielo está, como decir, está gimiendo, el cielo está clamando porque se levanten padres para que puedan restaurar tantas generaciones. Toda esta crisis que estamos viviendo en estos tiempos, toda esta confusión, este desorden, todo este caos que cada vez se acrecenta más, que cada vez son más terribles las cosas, aún todavía dentro de las propias congregaciones, aún todavía dentro de la iglesia del Señor, crisis por un lado, crisis por otro lado, crisis por doquier. Verdaderamente Dios está queriendo traer una restauración completa, una restauración amplia, profunda, y en ello tiene mucho que ver la paternidad. Diga, en todo eso tiene que ver la paternidad. Es triste verdaderamente ver cantidad de generaciones, adolescentes, jóvenes, niños, etcétera, etcétera, que andan por doquier sin ningún rumbo, sin ningún destino, no saben para dónde van, no saben su propósito, no saben su destino, no saben qué dirección tienen. ¿Por qué? Porque no hay padres conforme al corazón de Dios. Y eso es lo muy triste que vivimos en estos tiempos, pero Dios ha prometido que en los últimos tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso es una profecía que tiene que tener su cumplimiento en mayores dimensiones. Amén. Sigamos entonces. Vamos a continuar en el otro versículo, en el versículo 10. Otro punto que necesitamos ver. ¿Qué dice en el versículo 10? Amén. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ve el modelo, ve el modelo. Ve ahí el modelo que nosotros tenemos que captar, que necesitamos comprender. ¿No crees que yo soy en el Padre en mí? Hay una unidad, hay una fusión. Una fusión entre el Hijo y el Padre y el Hijo. Ahora, mire que esa fusión de Cristo con el Padre, ese modelo, esa relación que vino Jesús a enseñarnos, es la misma que se debe dar aquí en la tierra. Ese es el modelo, ese es el diseño que debe darse aquí en la tierra, los padres con sus hijos y los hijos con sus padres, para que haya generaciones sanas, para que haya generaciones que hagan la voluntad de Dios. Ese es el modelo. Entonces, dice Jesús, sigue diciendo,
las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vuelve a repetir lo mismo en el versículo 11. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Otra vez dice lo mismo. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora, si bien es cierto, estos textos que estoy mencionando tienen que ver con la divinidad de Cristo, de que Cristo es Dios también, pero yo quiero dirigirlo específicamente al modelo de cómo tiene que llevarse una paternidad. Nosotros vemos en nuestra sociedad y en muchas familias de las congregaciones de las iglesias, lejos de haber una fusión y una unidad entre los padres y los hijos, hay una brecha bien grande. Diga, hay una brecha bien grande. Y el diablo se encarga que esa brecha se haga cada vez más grande. ¿Por qué? Porque el diablo siempre quiere deshacer el modelo que Dios ha hecho o el modelo que Dios tiene. El diablo siempre lo quiere destruir, siempre lo quiere deshacer, siempre lo quiere llevar todo lo contrario, hacer la contra al modelo de Dios. Lamentablemente, pues por la falta de poder introducirnos en la Escritura, no realmente seguimos el modelo de Dios. La figura de que Jesús es uno con el Padre y el Padre es uno con el Hijo, es una figura y un modelo que se debe de repetir en las familias, que se debe de repetir en los hogares. Un hijo del primero que va a aprender es de un padre. Es más, aquí Jesús, por ejemplo, dice, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, las hablo porque el Padre me las dice. Bien, ese es un nivel en el que podemos decir qué desarrollado ha tenido el Señor Jesús en su relación con Dios. Muy bien, pero sin embargo, en la realidad natural de nuestras vidas, podemos saber que un hijo dentro de un seno familiar va a aprender ¿de quién? De su padre. Y lo que habla, va a hablar porque lo oyó a su padre, sea bueno o sea malo, sea positivo o sea negativo. Lo que ve y lo que habla, lo va a hacer todo hijo de lo que ve en su padre, porque es una verdad paralela. Diga, es una verdad paralela. Es así. Jesús, por eso, conforme Él hablaba, conforme lo que Él hacía, lo que Él mostraba, como Él servía, todo producto de que provenía del Padre hacia Él y de Él hacia allá afuera. Es lo mismo, los hijos van a manifestar lo que provoca, lo que proviene de sus padres. Hay papá, mamá, pero en este día nos estamos centrando en el papá. Philip Butter últimamente ha estado usando mucho una verdad de la Escritura que dice, no es lo que dice, es lo que hace, lo que verdaderamente es esa persona. Cuando estuvieron hablando acerca del señor Castillo, que se había autoproclamado presidente sin que la institución le haya dado esa proclamación, entonces en todas las críticas que se están haciendo, decía de que él como candidato, es su función, lo que él tiene que hacer es llevar a la población que ha dado su elección por él a la tranquilidad y no permitir que haya alboroto, porque eso debe ser de un buen candidato. Pero el Señor había hablado eso, tengan calma, etcétera, etcétera, pero eso solo eran palabras. Entonces, las palabras no son las que dicen quién tú eres, sino lo que haces es lo que dice quién tú eres. Amén. Ahora después, cuando vemos a toda esa gente viniendo con su machete, azonando el piso con su látigo y todo eso, eso es lo que es la persona. ¿Me está entendiendo? Entonces, no es lo que dices, es lo que haces. Y eso es una verdad bíblica, es una verdad de la Escritura. Por eso Jesús dijo, por sus palabras los conoceréis, ¿verdad?
Uy, dicen amén. Ven, no saben lo que dice la Escritura. Así dijo, ¿no? Por sus palabras los conoceréis. No, pues. Dijo por sus... Ve, están durmiendo los hermanos, están acá con sueños, ¿ve? Entonces, claramente aquí el Señor dice, creedme que yo soy en el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por los frutos que yo doy. Creedme por lo que hago. Lo que hago dice quién soy, no son meramente palabras. Bien, entonces, eso es un modelo, esa es una forma como yo voy a desarrollar una buena paternidad, porque yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser una buena madre. Bueno, en mi caso yo quiero ser una buena madre, pero hablando de padres, ¿cuántos quieren ser buenos padres? Entonces, siempre he dicho esto, no necesito tantas conferencias y tanta cosa para yo realmente saber cómo ser un buen padre. Lo que más necesito es realmente conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Entrar en la relación verdadera con Cristo. Y ahí voy a conocer una verdadera paternidad que voy a impartir. Vuelvo a repetir y le vuelvo a decir otra vez, no importa si tuviste un mal padre, no importa si tu padre fue el más miserable de la tierra, no importa si tal vez no lo tuviste tan bien, si tú realmente conoces a Cristo, el Cristo te va a revelar al verdadero Padre para que seas un buen padre. Amén. Entonces vamos a, por ejemplo, ver varias cosas en cuanto a poder desarrollar esta paternidad que Dios quiere que se desarrolle en su pueblo y hacia los demás también. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo capítulo 6. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Versículo 6. Versículo 6. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí vemos algo, cuando tú ores, ¿qué dice? Entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que te ve en el secreto. Ya, ahora tome esta forma, tome esta enseñanza de Jesús de la siguiente manera. ¿Qué nos enseña Jesús aquí de paternidad? Primero, intimidad. Diga intimidad. Un buen padre, para conocer a su hijo, para ser un buen padre, tiene que tener intimidad. O sea, es imposible conocer sin intimidad, es imposible. Es imposible conocer si no hay intimidad. De la misma manera que es imposible conocer a Dios si no hay intimidad. Ahora, vale decir de que yo me sorprendo porque muchas personas no les agrada orar. No les agrada orar. No es de su agrado la oración. Cuando a una persona, hablando de creyentes, por supuesto, ¿no? De hijos de Dios, no estamos hablando de hijos de Dios, seguidores de Cristo, no le es agradable orar, algo está mal. Diga, algo está mal. Algo está mal. O sea, no puede ser que yo quiero conocer a mi padre o quiero estar con mi padre. Yo amo a mi padre, pero yo no quiero tener intimidad con él. Eso es totalmente opuesto. Por más que alguien pueda decir, no, yo sí amo a Dios, pero ¿pasas tiempo con el Señor? Sí, 5 minutos, así oro un ratito así oro. Y en el camino hablo con Dios y le digo, Señor, guárdame, que me vaya bien en mi trabajo, Señor, que no me pase nada, Señor, que no me roben, Señor, cuida mi casa, Señor. Y así es su oración, ¿no?
Pero dice, no, yo sí amo al Señor, yo amo al Señor. Pero tú debes tener intimidad con Él, porque allí se forja verdadera paternidad, en la intimidad, en la intimidad. Amén. Por ejemplo, cuando tú estás cerca de tus hijos, cerca de ellos, oyes qué dicen, conoces sus reacciones, sabes cómo van a responder, porque tú estás observando, porque tú hablas con ellos, porque tú les oyes, prestas atención, tomas atención, inviertes el tiempo, te sientas a oír, tú vas a conocer y de pronto ante cualquier situación tú vas a saber qué ella está pensando, qué está sintiendo, cómo él está pasando. Eso se llama conocer. Eso se llama conocer. Yo recuerdo que cuando un día mi hija iba a hacer exposición en el colegio, ante toda la colegiada de allá, ¿no? de ese colegio, de todos los muchachos del colegio, y yo sentía sus nervios en mí. Ella estaba ya en el colegio, estaba en la casa, pero yo sentía los nervios, los nervios sentía, como si yo estuviera en lugar de ella. Y dicho y hecho, ¡prum!, me llama por teléfono llorando mi hija. Estaba totalmente nerviosa. Cuando mi hijo pasa por la calle y viene un perro y le ladra y se asusta, se pone miedoso así, y yo le miro, le veo, y él está por dentro con todas unas emociones y sentimientos contenidos. Y yo sé, en ese momento, yo sé, porque siento adentro de mi corazón que tengo que abrazarlo porque necesita sentirse seguro. Eso se llama conocer. Eso se llama conocer. ¿Por qué sé? ¿Por qué? Porque convivo y veo y observo y le oigo y tomo tiempo. Eso se llama conocer. El Señor Jesús, en muchas partes de la Escritura que nos habla, usted tiene que ver a través de la enseñanza que Él da, cómo voy a yo extraer para ser un buen papá. Y solo le voy a dar unas dos cosas. Por favor, vaya al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 21. Lucas, capítulo 10, versículo 21. En esa misma ocasión, voy a leer Nueva Traducción Viviente. En esa misma ocasión, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Versículo 22. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Señor se lo quiera revelar. Aquí hay varias cosas, pero una de las cosas que quiero decirle es: ¿qué hay en una relación de padre e hijo? Diga, confianza. Jesús dice: mi Padre me ha confiado todo. Wow. Un padre da confianza. ¿Qué otra cosa dice el Señor? El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Es lo que le estoy tratando de llevar. Conocer, diga conocer. Un padre conoce a su hijo y un hijo conoce a su padre. Todo eso es posible por la intimidad. Otro pasaje de la Escritura, Juan 11:42. Juan 11:42. Voy a leer en la misma versión, dice así: tú siempre me oyes,
pero lo dije en alta voz porque por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. En el versículo anterior había dicho el Señor, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Así le dice primero, Padre, gracias por haberme oído. Y luego le dice, tú siempre me oyes. Qué tremenda relación, ¿ve? Eso es desarrollar paternidad. Jesús dice, yo sé que tú me oyes. Es decir, hay un hijo que tiene que saber que su padre le va a oír. Jesús dice, tú siempre me oyes. Eso es desarrollar verdadera paternidad. El padre que oye a su hijo. Quiere decir que se va a dar tiempo para oír. Hay muchas cosas que nosotros, hermanos, podríamos extraer de las enseñanzas de Jesús en cuanto a la paternidad. Y yo, por eso siempre le he dicho a muchos hermanos de aquí, conoce a Jesús, escudriña su enseñanza y verdaderamente desarrollarás una buena paternidad. Realmente lo harás. Amén. Así es que a las hermanas que están aquí, yo les animo a que usted lleve a eso a sus esposos, a los padres, para que desarrollen ese conocimiento y desarrollen ese conocer que es la paternidad que Dios quiere para los hijos nuestros y para las generaciones. Vamos a orar por la palabra, ¿sí? Póngase de pie, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, en esta noche te agradecemos, Padre bueno y maravilloso, eres tú. Hay mucho, Señor, por aprender, hay mucho por conocer de tu palabra, hay mucho, Señor. Qué maravilloso realmente es conocerte a ti como Padre, tener nuestro Padre celestial. Como dijo Felipe a Cristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y tú dijiste, tanto tiempo estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. Qué grandioso es saber que conocerte, Señor Jesús, va a traer la revelación del Padre para nuestra vida. Va a traer sanidad, va a traer restauración y va a traer bendición en la familia, en los hogares, en los hijos, que tanto se necesita en estos tiempos. Señor, bendecimos a cada papá de esta familia, de esta casa, lo bendecimos. Aquellos, Señor, que están de repente lidiando y luchando con su familia, los bendecimos y rogamos que puedas ayudarlos a mejorar, Señor. Bendecimos a los padres que se han alejado de ti, Señor. Bendecimos sus vidas y te pedimos, Señor, que despiertes en ellos, Señor, en ellos el anhelo de conocerte en una relación íntima contigo. Gracias, Señor. Guarda a cada padre de esta casa, guarda, Señor, a cada papá de esta familia. Y también, Señor, de nuestras familias, Señor, padres que no son creyentes, que no son cristianos, que aún no te conocen, también bendecimos a esos padres en el nombre de Jesús y rogamos que vengan al conocimiento de tu salvación. Gracias, Señor. Amén, amén, aleluya. Dele palmas al Señor, aleluya, y le damos toda la gloria. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están en la transmisión. Que el Señor los bendiga. Shalom.